Estudio número 17. El Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. Así es. O sea, hermano, seamos honestos, no hay ese error, el pecado es pecado. O sea, el error le podemos llamar cuando queremos hacer liviano la palabra, pero de hecho es, hermano, que de estos pecados que vamos a ver fueron uno de los que descalificaron al rey Saúl, que fue la desobediencia a la palabra de Dios. Pienso que como cristianos, hermanos, no podemos llamar a lo negro blanco y a lo blanco negro. Cuando es pecado, metí la pata y ya se acabó. Aleluya. Y vamos a aprender, hermanos, cómo el ser humano tendemos a buscar excusas o a buscar un culpable para desligarnos de nuestras responsabilidades. Y eso no es nuevo, eso es muy antiguo, desde el libro de Génesis. Amén. Y eso, hermano, no lo aprendimos ayer, eso lo aprendimos desde niños, ya lo traíamos inyectados en nuestro sistema pecaminoso, gloria sea al Señor. Así que lea el tema con los ojos espirituales o con el ojo bíblico mejor, y en vez de llamarle error, borre ahí en su mente lo que dice error y póngale pecado, para que no vayamos a confundir el pecado como, el hermano cometió un error. No, si es pecado, cometió un pecado. Bendito sea el Señor. Así que hago esa aclaración para que, hermanos, no vayamos a ser confundidos por una mala expresión del escritor, o por error puso eso, o porque le dio la gana puso eso, o por livianar el pecado de muchos puso eso. Así que, por favor, mis queridos hermanos, llamemos a las cosas como son, gloria sea al Señor. Aquí en la casa a mis hijos les digo, ¿lo hiciste o no lo hiciste? O sea, solo hay dos salidas aquí. ¿Lo hiciste o no? Dice sí o no. O sea, solo hay dos salidas, hermano. Es como la Biblia, solo hay dos caminos, ¿verdad? Que llevan uno al infierno y el otro al cielo. Entonces no podemos divierdar lo que no es. Entonces, eso es bueno. Así que vamos a orar, hermano, antes de leer esta palabra. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Dios mío, amado, Señor, pedimos sobre todo tu sabiduría, Señor, de tu Espíritu Santo, Dios, para hablar, Dios mío, Padre, de esta historia bíblica, Señor, del primer rey de Israel, Dios mío, amado. Señor, y no solo de él, sino también de nosotros, porque también nosotros, Dios mío, somos pecadores, Dios mío, amado, en tus manos, Señor. Por eso esta mañana le pido, Dios, que a cada uno de nosotros para entender, Señor amado, la santa palabra, la santa verdad, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, que usa, Señor, para corregir, para redarguir, instruir en justicia, Señor. Permítelo, Rey, entender esta santa verdad. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Amén, hermano. Ahora sí leamos la porción bíblica que hoy nos toca, gloria sea al Señor, 1 Samuel 15:20 y adelante, el libro de Hechos. Es un texto muy largo, no sé cómo lo vayamos a hacer, hermano, para terminar, pero es un texto muy largo que hoy nos toca, bendito sea el Señor. Amén, lo vamos a leer tal como está escrito, gloria sea al Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó de ovejas y vacas a las semillas del cantero, para ofrecer sacrificio a Jehová, y odió. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Ponga atención a esa frase. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y consentía la voz de ellos. Voy a empezar de nuevo porque me equivoqué. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Salte a Proverbio 3:5. Fíjate de Jehová a todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, porque no vaya a mal. Porque será medicina a tu cuerpo
Hechos 26:12. Ocupado en esto, y la proclamando, poder, extensión, Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. y habiendo oído todos, caídos todos en tierra, palabra, decida, Amén, hermano, tome asiento. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a ver esta enseñanza, hermano, la cual espero que hoy este día aprendamos nosotros, digo nosotros, porque yo también estoy en la lista, aprendamos, hermano, a reconocer nuestros errores y no culpar a los demás por ello. Bendito sea el Señor. Sino, hermanos, a ser honestos para con nosotros mismos. Gloria sea al Señor. Amén. Ya el tema ya lo vimos. Bendito sea el Señor, el Espíritu Santo. Recuerden, hermano, que venimos hablando del Espíritu Santo, ¿no? La enseñanza no empezaron directamente con el Espíritu Santo, pero nos acerca bastante a que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Gloria sea al Señor. Y este caso es que el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Eso es lo que es la Biblia, Juan, ¿verdad? El Espíritu Santo convence del pecado. Y tomamos el texto bíblico. Gloria sea al Señor. Tema 1, que dice: autojustificarse no es la solución. Autojustificarse, mis queridos hermanos, no es la solución. Bendito sea el Señor. Hoy en este estudio miraremos dos hombres, Saúl, amén, el primer rey de Israel, y Saulo de Tarso por su nombre hebreo. Con un comienzo bastante parecido, pero un final diferente. Los dos tienen un comienzo bastante parecido. Saúl, un hombre desobediente, y Saulo, un hombre perseguidor de los cristianos. Pero que al final, hermano, miramos a un Saulo arrepentido, amén, cuando Dios lo confronta. Pero al final miramos a un Saúl soberbio, orgulloso y vanaglorioso, idólatra de él mismo. Saúl fue un hombre, hermano, que se idolatraba él mismo. Bendito sea el Señor. Eso es lo que da a conocer su corazón. Da un ejemplo claro de cómo muchos creen estar haciendo lo correcto cuando en realidad están ofendiendo a Dios. Saúl es un claro ejemplo, hermano, que hoy vamos a ver cuánto muchas veces pensamos o piensan estar haciendo lo correcto cuando sus actos están ofendiendo al Señor por la desobediencia a su palabra. En su ignorancia o necedad tratan de justificar sus pecados. ¿Por qué digo ignorancia? Porque si Pablo dice, Saulo dice, cuando era Saulo, que él todo esto lo hacía por ignorancia. Ignoraba lo que Dios en realidad había enviado. Pero en el caso de Saúl se convirtió en un hombre necio, testarudo. Eso es lo que dice la palabra, el significado de la palabra obstinación. Era un testarudo, era un necio, era un obstinado y desobedeció a la voz de Dios. En lugar de buscarle solución y en el arrepentimiento delante de Dios, se expulsó de su pecado. Bendito sea el Señor. Y eso, hermano, no nos deja quizás fuera nosotros en alguna ocasión que hemos buscado algún tipo de excusa para evadir la responsabilidad del pecado que hayamos cometido. Gloria sea al Señor. Pero algunos, aún después de haber tenido un encuentro con la verdad, sí, con la palabra, algunos hermanos, después del culto, después de haber sido confrontados con la palabra, siguen haciendo las cosas a su manera. O sea, hermano, y esto es duro porque la palabra de Jesucristo es la palabra en la que lo va a juzgar en aquel día. Después de haber sido confrontado con la verdad, en una iglesia donde se enseña la palabra verdadera, hermano, las personas siguen haciendo las cosas a su manera, porque a mí me parece que está bien. Hermano, no es lo que yo pienso, sino lo que Dios sabe de nosotros. El caso del rey Saúl.
que cuando fue confrontado por el profeta Samuel, o sea, Samuel lo confronta, en lugar de arrepentirse, empezó a justificarse y a culpar a otras personas de lo que él había hecho. O sea, es confrontado por Samuel, él empieza a justificarse y a culpar a otro por el acto de su pecado. Por tal razón, no halló el perdón ni la misericordia de Dios. O sea, esta culpabilidad no aceptada fue la causa que no hallara el perdón y la misericordia del Señor, porque Dios lo desechó desde el capítulo 13, versículo 10 en adelante. Dios desecha ya a Saúl por haber desobedecido la voz del Señor. También no halló misericordia, y está en 1 Samuel 15, 24 al 26, lo que vamos a leer. Bendito sea el Señor. Autojustificarse no es la solución. O sea, 1 Samuel 15, 20 al 26. Ahora quiero que miremos la razón, hermano. El por qué el pueblo de Israel pide rey. Ahora, ¿cuál es la razón del por qué Samuel llegó a este cargo? Gloria sea al Señor. 1 Samuel 8:1. Samuel envejeció y puso nada más y nada menos que propuese a sus hijos. Bien, un hombre tan justo como Samuel, esperaríamos que sus hijos fueran hombres justos y piadosos, hermanos guardadores de la palabra del Señor, pero no fue así, gloria sea a Dios. En el capítulo 8:1 encontramos, hermanos, la razón. Amén. Samuel envejece, pone a sus hijos por jueces, gloria sea al Señor, y estos hombres no obedecen al mandato de Dios. Versículo 3, pero los hijos de Samuel se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahí vamos ya analizando cuál fue la razón, el por qué los ancianos de Israel, viendo la maldad de los hijos, gloria sea al Señor, de Samuel, ellos ven que ellos no iban a gobernar el pueblo adecuadamente porque estaban tomando soborno, estaban quebrantando el mandato de Dios. Ellos deciden pedir un rey que los gobernara como las naciones paganas. Versículo 5. Todos los ancianos del capítulo 8, todos los ancianos vinieron a Samuel para pedirle rey. En el versículo 5 del capítulo 8, versículo 6. Pero esta propuesta, mis queridos hermanos, no agradó a Samuel porque le oró a Jehová. Samuel no le agradó, habían dejado a Dios como rey, ahora querían un rey como las naciones paganas. O sea, pero la situación era que los que estaban, en este caso, como jueces, estaban obrando mal, estaban, hermanos, habían apartadose ya. Bueno, ya habían vivido apartados, nunca vivieron conforme a la verdad. Porque, hermano, hay que ser honesto. Bendito sea el Señor. Usted nunca se ha preguntado esto. ¿De verdad soy cristiano? ¿De verdad soy cristiano? Ahora, los hijos de Samuel, los hombres ya habían estado, como los de Elí, ¿se acuerdan? Ya habían estado apartados también. Versículo 7, Dios dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Samuel, por favor, óyelo, escúchalo, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre de ellos. Samuel, ellos no te han dejado a ti, escucha lo que te digan, porque en realidad ellos me dejaron a mí, ellos no sirven a ti, ellos me sirven a mí. Versículo 9 del capítulo 8, el pueblo deja a Dios y a Samuel. Ahí está la respuesta, el versículo 9 del capítulo 8. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre de ellos. Ahora, muéstrale lo que ellos van a sufrir por el hecho de haber dejado que el rey que les pongamos va a hacer con ellos. Ahora, ¿quién fue Saúl? 1 Samuel 9:1 y versículo 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Corat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, igual que ustedes. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. Este era el rey Saúl. Este era el hombre que iba a ser escogido para rey. 1 Samuel 9:15 al 17, Dios revela
a Samuel el varón que él había escogido para rey. Usted sabe la historia, le perdieron las asnas, las mulas al papá de Saúl, empezaron a buscarla y Dios le revela una noche antes que ese hombre iba a llegar a la ciudad y que él iba a ser el hombre que Dios iba a elegir. 1 Samuel 1. Samuel unge a Saúl y le profetiza todo lo que ha de acontecer. Versículo 2 al versículo 8. Versículo 9 del capítulo 10. Dios muda el corazón de Saúl. Ponle atención a eso. Dios mudó el corazón de Saúl. Ahora Saúl es un hombre diferente. 1 Samuel 21 al 22. Saúl se esconde cuando iba a ser presentado delante del pueblo. Ahora, hermano, póngale mucha atención al versículo 21 del capítulo 10 al 22, cómo actúa Saúl cuando iba a ser presentado delante del pueblo. Y eso nos va a dar la clave para lo que Saúl hizo en el capítulo 15 y por el hecho que fue desechado. 1 Samuel 11:1. Saúl derrota a los amonitas. Aquí le estaba yendo bien a Saúl. 1 Samuel 12:13 al 15. Samuel da mandamiento y le declara que ha pecado contra el Señor. Esto lo vamos a ver, porque esto es muy interesante, nos va a ayudar a entender el capítulo 12, versículo 13. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Ahora, escucha lo que dice el versículo 13 del capítulo 12. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Ya estaban advertidos. Ya Dios, por medio de Samuel, les había dicho lo que iba a pasar. Ahora, en 1 Samuel capítulo 13, Saúl ya había reinado 2 años cuando tuvieron guerra contra los filisteos. Bendito sea el Señor. Del 13, el versículo 8 al 14, Saúl desobedece a Dios, quebrantando el mandamiento, aún él creyendo que se había esforzado. Versículo 12. Vea lo que nos dice el capítulo 13, versículo, me voy a adelantar, capítulo 13, voy a leer del 8 al 14, para que entendamos. Y él esperó 7 días. Escuche esto, hermano. Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía de Gilgal, se había atrasado el hombre. Y el pueblo se le desertaba. Oiga, escuche esto. Cuando el pueblo, hermano, aquí somos pocos, cambiemos la doctrina. Traigamos la doctrina de los G12. Traigamos la doctrina de la prosperidad. Traigamos la doctrina del declara, del decreta, hermano, y lo veis bien. Lo veis bien. Traigamos la doctrina del positivismo. Lo veis bien, hermano. Vamos a crecer, porque están desertando los hermanos. ¿Qué hizo Saúl? ¿Esperó a Samuel? No. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, es aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. O sea, en otras palabras, Saúl es encontrado con las manos en la masa o en el sacrificio, haciendo lo que no le correspondía, quebrantando un principio de la ley del Antiguo Testamento que solo los sacerdotes estaban, hermanos, autorizados para este asunto. Bendito sea el Señor. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías, porque tú viniste muy tarde, llegaste tarde, dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en mismas. Me dije, oye hermano, un acto de desobediencia, Saúl lo quiere justificar, gracias hermano, justificar con un acto religioso. Ahora, dice él, me dije ahora,
descenderán los filisteos contra mí de Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré, pues, y ofrecí holocausto. Ahora, verlo, esto pudo parecer bien, pensó. Esto es, hermano, lo que quiero que todos nosotros entendamos. No es lo que yo piense, sino lo que Dios ha mandado. No es lo que yo diga, sino lo que la Biblia ya nos ha enseñado. Ahora, y yo dije, dice él, oh, me van a atacar los filisteos y yo no he ofrecido sacrificio, debo de implorar el favor de Dios. Ahora, él pensó que cuando Samuel llegó, iba a decir Samuel, oh, qué bien hiciste, Saúl, te felicito. Y le golpeaba la espalda, te felicito por lo que hiciste. No, ya Dios había dado mandato que era lo que él debía de hacer. Y él no lo cumplió, bendito sea el Señor. Entonces Samuel dijo, versículo 13 del capítulo 13, a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Desechado, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. En el capítulo 15 se acabará. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Hermano, es un error garrafal pensar cubrir una desobediencia con un acto religioso. Hermano, estamos al descubierto. Nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida, nuestros hechos, nuestros actos, pensamientos están al descubierto a los ojos de Dios. Podemos engañar al pueblo haciendo pensar que un acto religioso que parece que está bien visto por Dios, estamos haciendo bien cuando Dios no lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando un mandato del Señor y queremos justificarlo con un acto religioso, como el versículo 13. Saúl piensa que él ofreciendo sacrificio, él sabía que estaba quebrando un principio y aún así lo hizo. Pero a pesar de esto, a Saúl le estaba yendo bien. Fíjense, a Saúl a pesar de esto le estaba yendo bien. 1 Samuel 14, versículo 47. Vea lo que dice. Ahora, es ahí, hermano, donde podemos autoengañarnos. Pensando, hermano, que porque nos está yendo bien, Dios está conforme con lo que estamos haciendo. Hermanos, por favor, no nos vayamos a equivocar. Engañoso es el corazón. Bendito sea el Señor. Versículo 47. Después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor. Contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, era vencedor. Oh, era vencedor. Ahora, hermano, cualquiera podemos quitar la mirada de la desobediencia de Saúl y ponerla en este versículo. Y decir, oh no, Dios estaba viendo con buenos ojos lo que Saúl había hecho. Cuando en el capítulo 13 ya nos damos cuenta que Dios ya ha desechado a Saúl. ¿Por qué lo desechó, mi querido? Por una desobediencia. Ahora, la pregunta es, mi hermano, ¿cuántas veces usted y yo hemos desobedecido al Señor? ¿Cuántas veces hemos desobedecido a la palabra de Dios? Y más grave que eso, muchas veces en pecado parece que nos está yendo bien y estamos engañando a los hombres, pero no al Señor. Él está viendo, hermano, lo profundo, lo interior, lo íntimo de nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Y es ahí, gloria sea al Señor, donde Saúl creyó que le estaba yendo bien. Y ponga atención, hermano, Saúl, él antes era un hombre humilde, se escondió, y eso, gloria sea al Señor, lo llevó a enaltecerse. No, hoy soy líder, hoy yo puedo hacer las cosas solo, o yo lo puedo hacer solo, se engrandeció, bendito sea el Señor. Amén. Pero cuando llegamos al capítulo 15, miramos su peor desobediencia, la cual es desechado por completo. 15:3. Ahí, hermanos, en el 15:3 leemos el mandato de Samuel de parte de Dios. Dice Dios:
Ve pues y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camello y asno. Ahora, ¿qué era el mandato? Exterminar, un poco cruel, ¿verdad? Pero era de parte de Dios. Un poco cruel, pero era de parte de Dios. Ahora, inciso A, ya vimos por qué el pueblo decidió elegir rey. Ya vimos quién era rápidamente Saúl. Ahora, vamos a ver los actos pecaminosos del rey Saúl. No sirve de nada racionalizar el pecado. No sirve de nada ser racional. O sea, en mi razonamiento decir, no, esto me parece bien. Yo no veo que estoy haciendo ningún pecado. Ahora, le voy a leer, hermano, según la ciencia, el diccionario de la psicología, que dice de la racionalización. Puede llevar a la persona a un estado de autoengaño, en el que la persona se convence a sí misma de que sus explicaciones son válidas. O sea, lleva a la persona a un autoengaño de que sus explicaciones son válidas y lógicas, incluso cuando contradicen las evidencias que hay. Eso le pasó a Saúl. Bendito sea el Señor. Por eso el inciso, no sirve de nada racionalizar el pecado. O sea, no sirve de nada porque, mis queridos hermanos, nos llevan a autoengañarnos, a pensar en mis pensamientos pecaminosos de que está bien lo que estoy haciendo, que no es malo, y lo justifico porque yo pienso que no es malo. O sea, es una autojustificación en contra de la verdad de Dios, lo que hizo el rey Saúl. ¿Ve? Entonces, hermano, ¿por qué? Porque engañoso es el corazón, nos engaña nuestros pensamientos y creemos que nuestros actos, en el caso de Saúl, son buenos. ¿Por qué? Porque ya lo cubrí con un acto religioso. Hizo un sacrificio, hermano. Yo me dejé caer un ayuno, usted no sabe. Usted no sabe, no, hermano, pero no se ha arrepentido de su pecado. Ahora, ese pecado no ha sido cubierto por la gracia, la misericordia de Dios. Sigue ahí, solo que lo tiene escondido. Eso no vale de nada. Hermano, la real o la verdadera justificación de nuestros pecados es cuando venimos delante de Dios en arrepentimiento y fe, confiando en su misericordia, que fue lo que nos hizo Saúl, y me temo que es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Bendito sea el Señor. Ahora, eso es racionalizar. Es el claro ejemplo de Saúl. Primera de Samuel 15:11. Primera de Samuel 15:11. Ahora, aquí vamos a encontrar un claro ejemplo que nos va a servir de espejo, mi querido, para leer nuestras caras y nuestro corazón. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora, aquí miramos una enseñanza muy bonita de parte de Samuel. Hermano, una pregunta honesta, muy honesta, y seamos honestos en contestarla. ¿A usted le pesadumbre, le da pesar el pecado de otro? ¿O se mofa de él? A veces. Dice que Samuel, dice que se apesadumbró cuando Dios le declaró el pecado de Saúl. Hermano, debe darnos pesar, porque no es solo una alma, sino que ese pecado puede dañar no solo a esa persona, sino que toda la congregación puede ser contaminada, porque somos chismosos, somos chambrosos, y el chambre, hermano, va a dañar a toda la congregación. Bendito sea el Señor. Ahora, Samuel se siente muy mal por lo que Saúl ha hecho delante del Señor. Saúl se autoengaña pensando que ha cumplido el mandato. Bendito sea el Señor. Saúl se autoengaña. He cumplido el mandato de Dios.
O sea, he cumplido lo que mandaste. Hermano, no basta con la apariencia. Hermano, no basta con la apariencia. No podemos aparentar como Saúl que hemos hecho bien cuando en realidad lo estamos haciendo mal. No basta con el autoengaño, no basta con la apariencia de nosotros. Saúl no había cumplido con lo que Dios le había mandado, sino que en su propio razonamiento, o sea, en su propio pensar, creyó que estaba haciendo bien. En su propio pensamiento creyó que estaba haciendo bien. Versículo 13 del capítulo 15. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl dijo: bendito seas tú de Jehová. Oye, hermano, la arrogancia de este hombre. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Bendito sea Samuel que ha venido. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Hermano, ¿no les suena parecido en su corazón estas palabras que muchas veces nosotros hemos pasado por ahí también? No solo Saúl. Nosotros muchas veces, bendito sea el Señor, hemos cometido este pecado. Bendito sea el Señor. Ahora, la arrogancia de este rey de recibir a un profeta de Dios que sabía que Dios hablaba con él, que Samuel ya sabía lo que él había cometido. Bendito seas tú de Jehová. Oh, gracias, Saúl. He cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué valido de ovejas y bramido de vaca es ese que yo oigo con mis oídos. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo es? Tú has cumplido la palabra de Jehová, pero yo estoy escuchando algo que dice lo contrario. Hermanos, aquí donde cabe la palabra que dije yo antes, no es lo que yo pienso que es, sino lo que de verdad somos. Porque vamos a dar a relucir lo que en un momento dado, lo que de verdad somos. Bendito sea el Señor, lo que de verdad somos. Samuel entonces dijo: pues qué valido de ovejas y bramido de vacas este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: oh, esas vacas no son de Amalek. Lo han traído. Los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las vacas, Samuel. Yo no fui, o Dios me guarde de eso, de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Amén. Pero lo demás lo destruimos. Ahora, oiga, Jehová, tu Dios. Ese Dios ya no es mi Dios. Ahora, mi querido, aquí en el capítulo, el versículo 15, encontramos cómo Saúl fue desligándose de la responsabilidad. Un ejemplo claro quiero ponerle. Imagínense que aquí los que estamos al frente dejemos entrar a la falsa doctrina, pero después lo queramos culpar a usted. Cuando hermanos, era porque yo a ustedes los veía que todo el tiempo andaban decaídos y queríamos incentivarlos. Sí, queríamos incentivarlos, hermano. Queríamos traerles esa música loca, que el hermano Víctor se deje que sea el perro. Queríamos incentivarlos, hermano. Es por eso, era para ustedes, mis hermanos. O sea, la culpa es de ustedes que ahora hay una falsa doctrina en la congregación. No, la culpa era de Saúl. No era del pueblo, era de Saúl. Bendito sea el Señor. Hermano, no era la culpa del pueblo, era de este hombre. Bendito sea el Señor. Lo que él estaba haciendo era cubriéndose en la pared del pueblo para justificar su pecado. Para justificar su pecado. Aleluya. Fue lo que pasó en el libro de Génesis. Adán culpó a su mujer culpó a la serpiente. Ahora cada uno desligándose de su responsabilidad, bendito sea el Señor. Saúl fue enviado, ya leímos en versículo 3 del capítulo 15, a exterminar todo lo que había en Amalek, pero él había obedecido parcialmente. Hermano, la obediencia media es pecado delante del Señor. Ahora, no podemos obedecer parcialmente porque la obediencia media es pecado. Saúl había obedecido parcialmente. Una parte, él fue a la guerra, él fue como se le había mandado, mató a unos cuantos, a los peores de Amalek, y trajo lo mejor. ¿Cuál fue la excusa? Eso mejor iba a servir, oiga,
cubriendo otro pecado con un acto religioso. Iba a servir para ofrecer sacrificio al Dios de Samuel. Al Dios de Samuel. Ahora, hermano, versículo 19. Estamos en el capítulo 15. El versículo 19. Dice Samuel: ¿por qué pues, cuando has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ahora Saúl se estaba justificando. Eso que tenemos es para presentar sacrificio. Pero Samuel le dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? En otras palabras, ¿por qué has desobedecido y has actuado en obediencia a medias? A medias. Hermano, y esto es peligroso en nosotros. Esto es muy peligroso. Pensar que estamos obedeciendo a Dios y en realidad lo estamos haciendo por mitad. O sea, hermano, la desobediencia. Había un pastor que ya murió, un anciano en Atlanta, que tenía el programa. ¿Cómo era? Charlestown. Este señor usaba esta frase: la obediencia media es pecado. Siempre que en todos sus sermones usaba esta frase. La obediencia media, hermano, es pecado. O sea, no podemos obedecer parcialmente, una parte sí porque me conviene y otra parte no porque en realidad no me conviene. Tenemos que obedecer como la palabra dice. Si no, hermano, de todas maneras estamos en pecado. Y este ejemplo claro lo encontramos en el rey Saúl. Bendito sea el Señor. Amén. Así que ahí encontramos cómo Saúl cree que está haciendo bien, pero Samuel le dice que ha desobedecido la voz de Dios. Ahora, hermano, miremos cómo Saúl se justifica a él mismo o su desobediencia. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek. Pero eso no es mucho. Dice, solo el rey. Y he destruido a los amalecitas. Oye, hermano, ve aquí un corazón orgulloso, un corazón rebelde delante de Dios. Dios lo mandó a cumplir una misión, a destruir todo hasta los despechos. Ahora, él se justifica que él ha cumplido la misión y yendo a la batalla. El problema es que él no ha cumplido la orden que se le fue dada. Es como que usted diga el día domingo o cualquier culto: bueno, voy a la iglesia, y lo único que le agrada es escuchar los cantos que le gusta escuchar, decir que buena estuvo la prédica hoy día, me agradó mucho, y que todo se vea en orden, pero salir de la congregación igual como entró. O sea, que la palabra no hizo lo que debía ser en el corazón. O sea, hermano, solo vino a cumplir un acto religioso, pero que en realidad no le está ayudando en nada en el arrepentimiento de su pecado. Porque está cumpliendo media. Es cierto, yo cuando estudiaba estos pasajes nuevamente, porque lo hemos estudiado muchas veces, yo decía, o sea, que en la iglesia hay hermanos de cuerpo presente. Santo Padre. ¿Se acuerdan de las misas católicas romanas? Me dicen una misa de cuerpo presente. Hermanos de cuerpo presente, pero que su corazón, su vida, su espíritu no está en realidad en el servicio que se hace al Señor. Ahora, Saúl, hermano, su corazón no estaba en la voz de Dios. Saúl, su corazón estaba en alcanzar grandeza para él, gloria para él y solo para él. Por eso dije al principio, Saúl era el mejor idólatra de él mismo. Quiero ir contigo y honrame delante de los ancianos de Israel. Ahora, hermanos, no basta con venir a un servicio a la congregación en cualquier día que lo hagamos.
sino, hermano, que nuestro corazón debe de estar dedicado al Señor. Yo voy al culto de hoy día, voy a adorar a Dios como que es el último servicio que voy a ir. Señor, no permita que este dolor, que este problema, que esta enfermedad, lo que sea, me aparte de adorarte como que sea el último servicio que voy a estar en la congregación. Porque yo no quiero ir para que mis hermanos me vean, sino que solo para agradar tu nombre. Ahora, si no, solo estamos obedeciendo parcialmente el texto que dice, no dejando de congregarnos, pero en realidad solo somos hermanos de cuerpo presente, desobedeciendo a Dios y obedeciendo a medias, en pecado. Eso no es justificable delante del Señor. Eso no se justifica, mi querido. El hecho que usted me vea aquí, yo lo vea aquí, gloria sea al Señor, es posible solo esté, mi querido, cumpliendo un acto religioso para que nadie diga y lo critique, bendito sea el Señor. Hermano, más vale ser realista, gloria sea al Señor, que una crítica. Yo sé que usted tal vez no es el caso de hoy día. Espero que no, mi querido. Porque el hecho de que haya madrugado un día domingo, yo pienso que no va a hacerlo solo por hacer un acto religioso sin obediencia al Señor. Yo pienso que no, porque yo no me levantaría tan temprano para venir, hermano, estar ahí sentado una hora y tanto, después otra hora, gloria, escuchando palabras del Señor. Yo pienso que yo no lo haría solo por un acto religioso, tan cansado, tan con enfermedades, con ocupaciones. Sería, hermano, un completo engaño para nosotros. Hoy yo fui, Samuel. Yo fui a donde me mandó Jehová. Y Samuel, sí, pero no cumpliste la orden. No cumpliste lo que se te mandó. Y es ahí, hermano, el pecado. ¿Se acuerdan cuando querían matar a Nabot, el dueño de la viña? Que mandaron a aquellos hombres perversos a hacer ayuno. Hermano, un acto religioso no cubre su pecado si no hay arrepentimiento. Una excusa no cubre su pecado si no hay arrepentimiento, hermanos. Por favor, no nos vayamos a autoengañar, decir, yo pertenezco a una congregación donde se enseña y se predica la palabra del Señor. Hermano, pero si no se ha arrepentido, como que no fuera parte de esta congregación. Eso no le justifica de ir al cielo, ni a mí tampoco. El hecho, hermano, Judas andaba con nada más y nada menos que el maestro de los maestros, con Jesucristo, el Hijo de Dios. El tipo no se había arrepentido. No fue justificado por andar con Jesús. De ninguna manera. Bendito sea el Señor. Elí, siendo el sacerdote, hermano, no pudo justificarse en dejar a sus hijos hacer mal y no hacerles ruido, no hacerles bulla. Fue castigado por su pecado. Murió. Sus hijos murieron. Ahora no podemos justificarlo porque yo tengo un privilegio, un don, como decía, hablar con mi hermano ayer de la congregación, que alguien dijo, los dones son irrevocables, tú eres pastor por siempre, tú eres maestro por siempre. No, mi querido hermano, ese texto del capítulo 11 de Romanos está hablando de Israel. De Israel, de nadie más. No vayamos a autoengañar, o porque yo soy maestro, soy intocable, mi querido. No. Si pequé, Dios me va a castigar si no me arrepiento. Así funciona la ley de Dios. Así funciona la ley de Dios. No podemos justificarlo, gloria sea al Señor. Ahora, miremos cómo Saúl se justifica. Versículo 20. 1. Antes bien obedecido la voz de Jehová. Bueno, alguien que no fuera Samuel se lo hubiera creído. 2. Fui a la misión que Jehová me envió. Sí, tenía parte de verdad. 3. Y he traído a Gad, rey de Amalek, pero no fui yo, Samuel. 4. Y he destruido a la Amalecita. Hermanos, vea, con excepción que él dice traído al rey, todo podía pensar que todo estaba marchando bien en la vida y obediencia de Saúl. ¿Ve? ¿O no? Muchas veces decimos, ese hermano predicador es muy bueno para explicar la palabra, ese hermano se le entiende todo. Mis queridos hermanos, el problema está que no es lo que usted ve superficialmente, es lo que el hombre lleva dentro de su corazón, que solo Dios lo sabe y lo conoce. Nosotros, hermanos, podemos aparentar ser lo que no somos.
lado, el tipo era tímido, no tuvo valor de salir, este es el rey, porque es un hombre muy tímido, pero la realidad del corazón era otra. El hombre se engrandeció cuando fue hecho rey, sabiéndolo de un punto de vista superficial. Pudimos haber dicho, Saúl está cumpliendo con el mandato de Dios. Y eso mismo nos ha pasado a nosotros muchas veces. ¿Cuántas veces alguno, hermano? Una vez, cuando venía alguna vez a alguno de los hermanos de la iglesia de los admirables, ya días no vengo, entró un hermano ahí y él pasó a cantar una alabanza. Y él dijo a toda la congregación, hermano, yo no estoy en ayuno, yo desayuné, dijo él. O sea, a simple vista el hombre estaba aquí. Todos pensamos, yo pensé que el hombre estaba en ayuno. Pero él, antes de empezar a cantar alabanza, él fue honesto y dijo, hermano, yo no estoy en ayuno, yo ya desayuné porque iba al trabajo, no pude ir, pero ya había desayunado, estoy aquí ahora con ustedes, orando con ustedes. ¿Para qué quiero decir con eso? ¿Cuántas veces, mis queridos, aparentamos y no somos? ¿Cuántas veces a muchos nos ha pasado lo mismo? Bien comido llegamos al ayuno, pobrecito, y hasta ponemos la cara así, y de verdad no estamos en ayuno, ya hemos comido. Ahora, a mí me gustó, hermano, la honestidad de este hombre. Me gustó la honestidad de este hombre. ¿Pero por qué? Porque nos amparamos en un acto religioso. Frente a los demás, pensamos que todo, bendito sea el Señor. Ahora voy a leer una nota del escritor. Me gustó mucho lo que dijo. Culpar a otros o buscar el lado bueno de un pecado es una táctica de los que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Es una táctica muy factible para aquellos que no quieren buscar o someterse a la voluntad de Dios. Pero dice él, la verdad es que no se le puede hallar nada bueno a una cosa pecaminosa, a una cosa mala. Por más que se disfracemos el pecado, siempre será una ofensa ante los ojos de Dios. Hermanos, por más que disfracemos el pecado, será una ofensa delante de los ojos de Dios. Un ejemplo. Usted y yo nos rompemos un hueso de nuestro cuerpo, vamos al doctor, nos venda. ¿Usted cree que esa venda que tapa ese hueso roto va a quitar ese hueso roto de sus manos? De ninguna manera. El hueso sigue roto. Lo único que lo cubre es la venda que anda puesta. Así es, mis queridos hermanos, tratar de cubrir un pecado. La apariencia está ahí, pero el pecado, o sea, la apariencia lo cubre, pero el pecado sigue dentro del corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, es lo que hizo este hombre. En el 15:20 encontramos a un Saúl arrogante, alabándose a él mismo. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión, Samuel, que Jehová me envió. Y es más, he traído al rey Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Vea, hermanos, vea la arrogancia, hermano, y examinemos nuestro corazón, no solo el de Saúl. Examinemos, dejemos al fiscal de nuestro corazón que examine nuestros actos, nuestros hechos, lo que somos, lo que de verdad somos. No, hermano, lo que aparentamos detrás de esta ropa, no, lo que de verdad somos. Lo que de verdad somos. Me van a perdonar los jóvenes que están. Yo decía un día de esto, yo quisiera preguntar a los jóvenes de verdad son cristianos. Ahora, mis queridos hermanos, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces uno se engaña en su corazón. Uno se miente uno solo. No tenemos expertos para mentirlo. ¿Sabe a quién? A nosotros mismos. Cuando eres tan feo, cuando ves el espejo, ¿usted no le ha pasado eso? ¿O de verdad no eres tan feo? ¿Tú la haces todavía? No. Esa ropa le queda muy bien. Aunque le quede desastrosa. Esa ropa le queda muy bien. Hermano, pero lo duro es cuando alguien bajo la voluntad de Dios viene y nos dice, hermano, lo que estás haciendo de verdad está muy mal.
Y si no somos, hermanos, personas humildes, que casi nunca lo somos, ¿cómo creer, hermano? ¿Cómo va a creer? Los autojustificamos como el rey Saúl. Estoy haciendo bien. Y la verdad, muchas veces, hermano, por favor, atendamos la voz de Dios. Nuestro corazón es demasiado engañoso. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué dice Proverbio 27:2? Alguien que me dio el Proverbio 27:2. Mire lo que Saúl se está alabando, el pobre hombre. El 27:2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Los labios tuyos. Amén, gracias. Ahora ve, hermano, lo que está haciendo este hombre. Se está alabando en su arrogancia, alabándose en su orgullo. Y aquí encontramos a Saúl, que en lugar de confesar su pecado y arrepentirse, persistió en justificar su conducta. Hermano, eso es peligroso para nosotros como hijos de Dios. Que en vez de arrepentirnos, o sea, usted, hermano, no le recuerda a los niños cuando éramos niños, que siempre, aunque hiciéramos algo malo, siempre encontrábamos a alguien para echarle la culpa. Bien, Saúl estaba actuando como niño, y si nosotros hacemos lo mismo, estamos actuando como personas inmaduras, como no personas espirituales, sino como personas carnales. Tengamos en cuenta que Saúl hizo todo lo que pensó que necesitaba hacer. Escucha, hermano, esas palabras que le he dicho. Saúl hizo lo que pensó que necesitaba hacer. Ahora, hermano, la situación era aquí, y después voy con nosotros, que Saúl no iba a hacer lo que él pensaba necesitaba hacer. Saúl debía hacer lo que se le había encomendado por la voz de Dios hacer. Ahora, usted y yo no necesitamos hacer lo que nosotros pensamos que es bien, sino hacer lo que la Biblia manda que hagamos. El caso de David, ya una vez hemos predicado de eso. David mandó a traer el arca del pacto conforme a él pensó hacerlo, y murieron las personas. ¿Por qué? Porque David no lo hizo conforme a lo establecido por el mandato de Dios, sino conforme él pensó que era bueno hacerlo. Hermanos, como hijos de Dios, no podemos hacerlo como yo pienso que es necesario hacerlo cuando ya hay un mandato de cómo debemos hacerlo. En el caso de Saúl, presentó un sacrificio. Ya había un mandato de quién era el encargado de presentar sacrificio delante del Señor, pero él lo hizo así, teniéndose más sabio, en este caso Saúl, a él que a Dios. Él hizo lo que él pensó que necesitaba hacer, teniéndose a él mismo más sabio que Dios. ¿Qué me importa el mandato de Dios? Yo sé lo que voy a hacer. Yo sé lo que voy a hacer. Hermano, ¿cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Más de alguna vez, seamos honestos. Más de alguna vez yo he hecho lo que no debo de hacer. Y después que hago lo que no debo de hacer, un ejemplo real, los que somos casados. Hay veces la esposa no tiene más sabiduría para aconsejarlos a nosotros. No hagas eso porque te puede ir mal. Pero yo soy el cabeza. No, pero el cabeza del hogar. Si tú vas a estar de cabeza después. O sea, de cabeza, patas arriba. Y lo hacemos. Y saben que cuando la esposa viene y nos dice, ves que te dije que no lo hiciera. Y algunas usan palabras groseras. Yo sé que ustedes no van, eso que entienden. Palabras groseras. Y ¿sabe qué hacemos? Justificar nuestros hechos. No es que yo pensé que a mí me bien. Hermano, es que el problema es que cuando somos cristianos, soy bíblico, no es como pensamos que nos va a ir bien, es como la Biblia ya nos ha dado principio. Pero me gustaba escuchar este viejito otra vez. Él siempre hablaba de principio bíblico. Todo era principio. Y todo es principio. Todo, hermano, son principios bíblicos que nos debemos de apegar. Bendito sea el Señor. Y aquí este hombre hace lo que él pensó
que le iba a ir bien. Recordemos que toda desobediencia es pecado. Eso dijo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermano, ¿por qué un cristiano puede llamar Señor, Señor, si no está haciendo lo que Dios manda y dice? Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestro corazón es desobediente, no es sometido a la voluntad de Dios. Nuestro corazón nos engaña. El corazón del ser humano es malvado y muchas veces, hermanos, gloria sea al Señor, escuchamos más la voz de nuestros pensamientos pecaminosos que la voz santa de Dios. ¿No le ha pasado a usted eso? Dejamos de escuchar la voz santa de Dios y escuchamos la voz pecaminosa de nuestros pensamientos. Te va a ir bien, hombre, hacerlo. Y vamos a llegar al caso de Saulo. Como Saulo, que cometió muchos pecados, bendito sea el Señor. Otro pecado grave es culpar a otro por nuestro pecado, como en Génesis 3, del 12, versículo 13, donde Adán culpa a la mujer y la mujer a la mujer. ¿Ven? Es un pecado grave. Desligarnos, en este caso, de nuestra responsabilidad para con Dios y culpar a otras personas. En el caso de Saúl. Porque el pueblo, porque yo obedecí, porque yo hice. Ahora, ¿cómo, hermanos, podemos aplicar esta desobediencia de Saúl a nosotros? O sea, porque aquí estamos hablando del primer rey de Israel. Ahora, pero ¿cómo podemos aplicarla a nosotros? Debemos asumir nuestras responsabilidades y enfrentar las consecuencias. Ahora, ¿cómo yo lo puedo aplicar a mi vida? Bien, primero, debo asumir mi responsabilidad, 1, como hijo de Dios, 2, como miembro de una congregación, y enfrentar las consecuencias. En el caso de David, cuando fue confrontado por el profeta, gloria sea al Señor, él asumió su pecado y enfrentó las consecuencias. Y David había pecado gravemente delante de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, la aplicación correcta de esto que hasta aquí hemos leído, de aplicarlo a nuestro corazón, es de aprender que Saúl fue desechado, 1, por desobediente, 2, por acto de justificarse, y 3, porque no quiso asumir la responsabilidad de su pecado o desobediencia. Ahora, yo lo voy a aplicar a mi vida asumiendo, mi querido, la responsabilidad que yo tengo que asumir. Eso podemos aplicarlo en nuestra vida. No solo dejarlo en el rey Saúl, bendito sea el Señor, gloria sea a Dios. Yo encontré a mí un día de esto haciendo algo que yo había prohibido y le digo, ¿qué quería? Oh, no, papi, que mira, no. ¿Qué querías? Esto y esto. Listo, ya estuvo. Eso es lo que yo quería escuchar. Ahora, hermano, el problema es cuando Dios nos confronta con la palabra. Nosotros muchas veces, digo nosotros porque yo estoy en esta línea también, muchas veces lo desligamos y dice uno en su pecado, ha de ser para fulano de tal. Puede ser que es para fulano de tal. Yo pienso que él anda mal. No, mi querido, no. Cuando yo ando mal, la palabra me confronta. Tengo que decirle, Señor, perdóname porque soy pecador. Soy pecador. Y yo confieso que peco delante de ti. He cometido pecado. Perdóname. Asumir nuestra responsabilidad. Hermanos, esa es la aplicación que podemos encontrar de estos pasajes. Asumir la responsabilidad de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que pasa. ¿Cuántas veces hemos cometido, ahora sí, llamémosle error? ¿Cuántas veces hemos cometido algún error por la ignorancia de que no conocemos algo? Y no estoy hablando de pecado, estoy hablando de errores. Y cometemos algo y al final es algo que no debimos haber hecho porque causó alguna molestia, no solo a mí, sino a mi familia o a los demás. Algo que yo pude haber evitado y no lo hice. Y yo digo después, no debía haberlo hecho. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, es como dice Jesucristo en una palabra,
Él dice que cuando vayamos Él dice, cuando vaya a hacer una edificación, siéntate, hacen obra. Y nosotros muchas veces no hacemos eso. Cuando vamos a hacer algo, lo dejamos ir, porque los pensamientos emocionales pecaminosos nos ganan. Hermanos, nos llevan la delantera muchas veces. Y como ya un poco viejo, uno se cree un poco sabio, ¿verdad? Uno entre más viejo a veces, hermano, disculpe la expresión, se hace más terco a veces. Uno viejo, hermano. Tal vez ustedes no, hermano, tal vez ustedes son personas muy sabias. Pero yo me he dado cuenta, hermano, que a veces en la vejez uno hace cosas que no debe de hacer. Y no estoy hablando precisamente de pecado, estoy hablando de cosas que uno a veces no debe de hacer. Y no por testarudo, como dice la obstinación, hace cosas que no debe. Y uno después dice, mejor no hubiera hecho. Tarde. Por ejemplo, algunos dijeron, mejor no me hubiera casado. Tarde, mi querido. Muy tarde. Bienaventurados los que no se lo han hecho. Nadie se salva si no se arrepiente de verdad. Bien. Versículo 22. Nadie se salva si no se arrepiente de verdad. Hermano, aquí con el subtema ya lo tenemos claro. Si no hay un arrepentimiento verdadero, mis queridos, no hay salvación. No hay perdón de pecado. Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace en el guardar de los holocaustos, lo que he venido hablando, y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia. En este versículo encontramos una reprensión hacia Saúl, una reprensión, porque para cubrir un pecado se apoyó en un acto religioso, como ya antes dije, el cual lo hacía sin obediencia. En el versículo 21, él trató de justificar su pecado. El Salmo 143:2 dice, en su segundo párrafo dice, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Es más, este versículo lo envió el hermano pastor, no sé, en la semana pasada o día esta semana. Bendito sea, nadie quedará justificado. Y aunque Saúl aparentemente había hecho lo que Dios le mandó, pero lo hizo en desobediencia. Salmo 51:16, alguien que me ayude. Y versículo 17. El 51:16, versículo 17. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo haría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ahora ve, mi querido, gracias. Ahora ve. Ahora, Saúl no fue el caso de David. Este hombre no hubo un verdadero arrepentimiento en él. David hubo un verdadero arrepentimiento en él. Dice el pastor John MacArthur, el sistema de sacrificios nunca tuvo, póngale atención y me gustó este comentario, nunca tuvo la intención de reemplazar una vida de obediencia, sino de ser más bien una expresión de la misma. Hermano, un sacrificio no reemplaza una vida de obediencia, sino que un sacrificio más bien es la connotación de esa vida de obediencia. Ahora, un sacrificio, hermano, no lo va a hacer más obediente si es desobediente, sino que un sacrificio verdadero va a dar la connotación o lo va a dar a luz que está obedeciendo al Señor. Bendito sea Dios. O sea, 6:6. Alguien que me busca, o sea, 6:6, hermano. Estos pasajes son repetidos en el Nuevo Testamento, o sea, 6:6. Tengamos en cuenta, mientras lo busca, tengamos en cuenta que realizar un rito no tiene valor si es que no va acompañado de un espíritu sincero y sumiso. ¿Alguien tiene Oseas 6:6? Amén. Amén. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero, ajá, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Ahora, hermano, ¿qué dice? Misericordia quiero, más que sacrificio. Conocimiento de Dios. Ahora, hermano, bendito sea el Señor. El conocimiento al Señor es de mucha importancia.
Porque de esa manera vamos a conocer su verdad, vamos a conocer su palabra, vamos a conocerlo a Él. Mire Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Conocimiento de Dios. Hermano, es mejor venir y escuchar la verdad de Dios o leer la verdad de Dios que venir a prometer a Dios algo que no vamos a cumplir. ¿Qué tan grave había sido el pecado de Saúl? Versículo 23. Ese hermano solo con una desobediencia. Yo me he echado varias y sigo aquí. ¿Qué tan grave fue el pecado de Saúl? Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolo e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, hermano, esa era la gravedad del pecado del cual Saúl se estaba justificando. Ahora Samuel le dice a Saúl: tu rebelión no tiene nada de diferente a una adivinación. Saúl, tu desobediencia es igual a uno que sea divino. Hermano, eso es grave. Nosotros condenamos al brujo del otro lado, al que lee las manos. Hermano, pero muchas veces nosotros estamos a la par de ellos. Si es que somos cristianos, gloria sea al Señor, vamos a aborrecer la desobediencia porque nos está comparando como que somos adivinos. Ay, hermano, eso es grave. Saúl se había rebelado contra la palabra de Dios y fue también obstinado en hacer tal cosa. O sea, no solo se rebeló, sino que era, hermano, terco para seguir haciendo lo mismo. Era no sé, hermano, cómo explicarlo. En el 13 se justifica, en el 15 se justifica, y dice: por ello, no, yo presenté sacrificio porque pensé que Dios iba a venir y el pueblo me estaba desertando. ¿Qué es la obstinación? La testadurez espiritual. Un corazón obstinado es rebelde, es testarudo, está cerrado en su propio pensamiento. Ese es el corazón de Saúl. Hermanos, nosotros como cristianos debemos de apegarnos a la palabra de Dios y pensar Gloria a Dios. que si desobedecemos al Señor, Dios, hermano, enviará en su amor, en su misericordia, la disciplina sobre nosotros. La consecuencia que tuvo que pagar Saúl por su pecado fue que Dios lo desechó. Solo eso. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, notemos que el anuncio del juicio de Dios sobre Saúl, Samuel lo deja claro. O sea, no había cómo no entenderlo. Estaba claro, aunque la esperanza para el reinado de Saúl ya estaba comprometido desde el capítulo 13, versículo 14. Ya estaba agrietado. La sinceridad de Saúl, como la mucha de nosotros, hermanos queridos, ya está agrietada y no nos hemos dado cuenta. Porque hemos sido desobedientes a la voz de Dios, gloria sea al Señor. Usted no ha visto, hermano, esos ríos o mares que se congelan en el invierno, pero cuando el sol empieza a calentar, empieza a agrietarse el hielo y está un poco débil al caminar sobre de él, puede hundirse. Muchos corazones, hermanos, están ya así, como el hielo agrietado, están a punto de hundirse y no quieren reconocer su pecado. Y aunque se les ha explicado, se les ha dicho, siguen justificando su pecado en su corazón obstinado. Ahora preguntémonos, usted y yo, ¿cuántas veces hemos desobedecido a la palabra de Dios? Y hemos sido solamente oidores y no hacedores de ella. Santiago 1:22. ¿Cuántas veces, hermano, hemos caído en eso? Sabiendo que mi corazón ya está agrietado por el pecado, por la desobediencia, sigo caminando sobre el hielo quebradizo, a sabiendas que un día de esto me voy a hundir en él y voy a morir. Pero no quiero reconocer en arrepentimiento y fe el pecado que estoy cometiendo. ¿Por qué? Porque soy testarudo, soy obstinado. Y no he reconocido que Dios es Dios y Él es santo. Eso les pasa muchas veces. Versículo 24. Bien ante la pronunciación
del juicio, ¿para quién? Para Saúl, parece estar arrepentido. Hermano, y esto es muy notorio en las congregaciones en nosotros. Parece estar arrepentido, reconociendo que había ofendido a Dios, pero él solo tenía un dolor superficial, sin un verdadero arrepentimiento. Lo único que él quiere ser es honrado delante de los hombres. Versículo 30, dice Saúl, y él dijo, yo he pecado, Samuel, me duele, mi corazón he pecado, pero te ruego que me honres delante de los hombres. Sí, me escucho, padre. Delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y vuelva conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Ahora, hermanos, vean. Superficialmente, si leemos el pasaje solo así, sin ir al versículo 30, podemos pensar, he aquí lo que quiero decir. Creo que más adelante lo escribo, no sé. He aquí lo que quiero decir y dejar claro. Es por eso que hay muchos cristianos de apariencia en las congregaciones, por su pecado, su corazón medio arrepentido. Y es por eso que hoy nos hemos equivocado en las congregaciones y en liderazgo, pensando que todo el que pasa a hacer una oración de fe es cristiano cuando no lo es. Porque no se ha arrepentido. Discúlpeme, pero es la verdad. Si hay algún medio cristiano o de apariencia en este lugar, pero es la verdad. Hermano, si usted está medio arrepentido, no es cristiano. Usted no es. No lo es. Bíblicamente, usted solo dice Señor, Señor, pero no hace lo que Dios manda. Si yo vivo de apariencia, tampoco lo soy. Aunque esté aquí parado enseñando, tampoco lo soy. Porque no hago lo que Dios manda. Y es aquí, hermano, donde podemos engañar. Esto es doloroso lo que voy a decir. Así como nos engañan nuestros hijos muchas veces. Oh, mi hijo, es un angelito el tipo. Sí, delante de mí. Delante de mí. Fuera de mí, hermano, ¿qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué es lo que yo no sé? El problema es que nosotros los cristianos, delante del Señor, o todo ser humano, pecador e impío cristiano, no podemos esconderlo delante de los ojos de Dios. Cualquier pecado, grande o pequeño, Dios lo está viendo. Cualquier desobediencia, Dios la sabe. Amén. Bendito sea el Señor. Otra cosa es que nosotros queramos cubrirlo o empavonarnos, dice alguien, con algo que no somos. Hermano, la apariencia no basta. Miremos cómo este hombre trata de evadir su responsabilidad culpando a otros. Dice, temía al pueblo y consentía la voz de ellos. ¿Usted cree que un rey iba a consentir a la voz del pueblo? No, hermano. Nada, eso es un cuento, nosotros ya lo sabemos. Culpar a otro es una muestra de falta de convicción. ¿Se acuerda cuando Saúl se fue a esconder? Hermano, lo deja claro el carácter de este hombre. Este fue el resultado de lo que Saúl era, un hombre inseguro. La inseguridad de Saúl al principio demuestra su carácter. Hermano, su carácter. Pero como cristianos, hermano, el carácter que yo antes tenía, Dios lo ha cambiado en un carácter espiritual. Bendito sea el Señor. Pero el hombre este, hermano, si yo, no, hombre, yo soy de la Benjamín. No voy de frente a esta gente de 200,000 hombres que van a la batalla. Yo les tengo miedo, hermano, por favor. Si somos así, hermano, por favor, hermanos queridos, cambiemos nuestra manera de ser. Vamos a fracasar, no solo como líderes, no solo como miembros de la iglesia, vamos a fracasar como padres, como hijos, como esposos, como esposas, si no cambiamos nuestra manera de pensar. Bendito sea el Señor. Saúl, su carácter tímido, inseguro, lo llevó a pecar delante de Dios, lo cual miramos más adelante, un corazón amargado, queriendo matar a David, el cual solo le había hecho bien. Más adelante miramos el reflejo de quién en verdad era Saúl. Saúl prefería mejor la gloria de los hombres que la de Dios, como dice Juan de los gobernantes, Juan 12:43, que ellos no se hacían al lado de Cristo porque ellos preferían la gloria de los hombres, gloria sea al Señor. Tomamos esto de Saúl para decir que es la razón que hoy tantos falsos cristianos y
falsos líderes en las congregaciones por su falso arrepentimiento. O sea, podemos tomar el ejemplo de este rey Saúl para ver que él no se arrepintió de verdad, de todo corazón. Ahora, hermano, ahora podemos ver en las congregaciones el panorama que se vive en las congregaciones. Tanta gente creyendo que es y no es. Ay, hermano, hay que ponerse una ropa limpia. Eso es muy fácil. Yo siempre le he dicho, tenía un compañero donde trabajaba, andaba en un forro de la Biblia, parecía Biblia, pero en realidad llevaba una 9 milímetros Beretta dentro de él. No era una Biblia. Parecía, y el hombre se vestía mejor que nosotros todo el tiempo, manga larga, bien vestido el hombre, todo el tiempo. Usted lo veía en la fachada de un verdadero cristiano. Su Biblia bajo el brazo todo el tiempo. Pero en realidad lo que tenía dentro de eso que parecía una Biblia era un arma. Hermano, dicho esto, ¿qué tenemos dentro de nuestro corazón? Tenemos una Biblia en nuestro corazón, tenemos a Dios de verdad, tenemos una arma para atacar la verdad de Dios, que nos guía. Como estamos caminando, bendito sea el Señor. Saúl prefería mejor la gloria de los hombres que la de Dios, como dice Juan, ya lo leímos. Bendito sea el Señor. Traigo este ejemplo para decir lo que ya escuchó. Por tal razón, Jesús dijo: no todo el que a mí, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Mateo 7:21. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar, hermano, esto que hemos visto en este inciso B? Aunque nos excusemos tratando de culpar a otros para evadir nuestro pecado, no podremos escapar de la justicia divina. Es mejor reconocer nuestro pecado a tiempo y venir delante de Dios en arrepentimiento y fe. Ahora, ¿cómo puedo aplicar esto que hemos visto de Saúl, estos últimos pasajes? ¿Cómo lo puedo aplicar? Bueno, voy a tratar ya de no esconderme o evadir mi pecado, sino que voy a venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe para que Él me lo perdone. Y yo voy a seguir adelante en los ojos de Dios. Bendito sea el Señor. Yo puedo aplicar eso a mi corazón. Tomar el ejemplo de Saúl, aplicarlo en mi vida, que yo no debo hacer lo que Saúl hizo, sino debo de hacer lo contrario de lo que él hizo y venir al Señor en arrepentimiento y fe, y Dios perdonará mi pecado, y yo, hermano, estaré seguro de la vida eterna y sigo caminando en este santo evangelio. Bendito sea el Señor. Esa es la aplicación. Yo debo de aplicar eso y no hacer lo que Saúl hizo, sino lo contrario. Bendito sea el Señor. Ahora bien, aquí hay un punto muy importante. Y el tiempo, hermano, no sé por qué nunca lo notamos. Y al otro le sobra. No sé por qué. Yo siempre me he hecho la pregunta, matemáticamente la he sacado. De verdad. Y, hermano, no estoy bromeando. Matemáticamente yo he hecho números para cada pasaje que voy a explicar. He hecho tantos minutos para este, tantos para este. Aunque no lo crea, hermano, he tenido que usar la matemática para cada tema que voy a dar. Y siempre a veces me sale mal, yo fui malo para matemática. Ahora bien, no basta la sinceridad cuando se vive equivocadamente. ¿Escuchó el tema? Este está bien acertado. Algunos creen estar agradando a Dios con lo que hacen. Ahora, dejemos a Saúl. A Saúl. No Saúl, ¿verdad? Y vamos a Saúl. ¿Cuántas personas creen con sinceridad en lo que están haciendo? Aunque sea idolatría, y algunos son más cegados, creo que el escritor lo dice también, cuando piensan que su ídolo contesta su petición. Ahora, hermano, y esto es lo peor que puede haber en nosotros como creyentes. Pensar que estamos haciendo bien cuando en realidad estamos actuando mal. O sea, es lo peor. Y vamos a ver el ejemplo de Saúl. Versículo 9 del libro de los Hechos, gloria sea al Señor. Hechos que era 26. Versículo 9. Yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, este versículo, hermano, nos introduce a
cuanto ponemos más prioridad, ponga atención a esto que voy a decir, a nuestro deber, que a atender lo que Dios realmente dice en su palabra. Ahora, hermano, mi deber tiene que estar sujeto a lo que Dios dice en su palabra. No sé si me está entendiendo. Como cristiano yo tengo deberes y responsabilidades dentro del Evangelio. Ahora, pero mi deber está sujeto a la palabra de Dios. Ahora, mi deber no tiene que dominarme y hacer lo que Dios no ha dicho porque voy a pecar contra de Él. No sé si yo lo veo así como que no me entiende. O sea, con mi deber, aquí va más claro, con mi deber no tengo que sobrepasar la palabra de Dios. O no es mi deber, hermano. Y no me importa, más adelante lo digo, y no importa que me lleven mis pies, es mi deber. No. Su y mi deber no podemos sobrepasar el mandato de Dios, aunque es mi deber. Un ejemplo. El policía de afuera tiene el deber de contrarrestar el crimen y apresar a los criminales. Pero ese policía sobrepasa el deber y le dispara a un delincuente y lo mata sin argumentos. Lo mató. Es un criminal, que se muera. No. En una corte tiene que probar que él cumplió su deber y hizo lo que hizo porque estaba amparado en la ley. Es así el Evangelio, mis queridos. De esa manera funciona el Evangelio. Mi deber no puede sobrepasar la ley de Dios. Tiene un límite hasta donde mi deber puede llegar. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hay que atender la voz de Dios, poner más énfasis en lo que tengo que hacer, aunque lo que haga tenga que pasar por encima de los demás. Eso era lo que estaba haciendo Saulo. Él había creído en su deber, era exterminar a los creyentes, porque él creía que su deber era matar a los herejes, cuando él no sabía que estaba en contra de Dios. Ahora sí me dando cuenta, hermano, que no solo basta el deber, sino obedecer a la voz de Dios. Bien, quiero que comprendamos, queridos hermanos, que como cristianos tenemos deberes y responsabilidades, pero cada cosa debe de hacerse bajo la voluntad de Dios por medio de su palabra. Bien, yo voy a cumplir mi deber y mi responsabilidad, pero esto tiene que ir bajo la voluntad de Dios establecido en su palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, hermano, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Estos párrafos que he leído, porque muchas veces yo, como dijo el hermano, yo como predicador me pongo yo porque me voy a ofender a mí mismo. Porque yo, hermano, muchas veces aprovecho este púlpito para arrastrarlo a usted fuera de mi deber de predicar la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. ¿Ahora se da cuenta? Bueno, mi deber es enseñarles la palabra de Dios, predicarles la palabra de Dios, que usted la entienda a cabalidad. Gloria a Dios. Ese es mi deber y mi responsabilidad. Ahora, si yo me aprovecho de este púlpito para decir algo que no debí decir, es que lo llevo en mi corazón y tengo que sacarlo, ya me pesa. No, yo sobrepasé mi deber y mi responsabilidad y quebranté el mandato de Dios. Predica la palabra fuera, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, corrige, exhorta. Quebranté la palabra de Dios. Bueno, yo estaba haciendo mi deber, hermano. No, mi querido, sobrepasó su deber. Eso era lo que le estaba pasando a Saulo, bendito sea el Señor. Porque si no lo hacemos en obediencia a la palabra de Dios, nos lleva a la ignorancia. Lo volvemos ignorantes de la palabra de Dios y actuamos como Saulo, solo defendiendo una religión sin importar a quién arrastramos en nuestros pies, en nuestra ignorancia pecaminosa. 1 Timoteo 1:13, ¿qué dice? 1 Timoteo 1:13, gloria sea al Señor. Alguien que lo encuentre más rápido que mí. 1:13. 1:13. Dice: y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e infuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Amén. Hermano, por favor,
Yo pienso que usted y yo no somos personas ignorantes ni incrédulos. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó a este gran apóstol después. Que creyendo agradar a Dios estaba en ignorancia actuando. Y yo pienso, hermano, sin dudarlo de mí, que muchas veces hemos actuado con ignorancia. Muchas veces hemos actuado con ignorancia. Ahora vean. Ahora quiero que pensemos que este tipo de ignorancia ha conducido a muchas congregaciones a una ceguera espiritual creyendo que son inocentes. Este tipo de ignorancia. Usted no ha visto, hermano, a unos pobres predicadores que ponen a pelear por las redes sociales. ¿Por qué? ¿Para qué? Hermano, ¿para qué yo me voy a poner a pelear? Pues más, cuando salimos a evangelizar, sale un hombre obstinado, testarudo de corazón y quiere empezar a pelear con nosotros con argumentos que no tienen nada que ver. ¿Por qué yo me voy a poner a pelear con gente así, hermano? Si no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Esto ha llevado a congregaciones enteras a pensar que están haciendo bien. Pablo dice, yo encerré, encarcelé a muchos, versículo 10, castigándolo en todas las sinagogas. Los forcé a blasfemar y los perseguí, versículo 11. Esto era Pablo. Hermano querido, el evangelio no es para perseguir a nadie, sino para declarar el pecado. El evangelio, hermano, no es para solo perseguir una religión vacía, sin argumento. El evangelio, hermano, es poder de Dios, dice Pablo. El evangelio, hermano, tiene que llegar al corazón de las personas, bendito sea el Señor. Pero ¿qué condujo a Saulo a hacer tal cosa? Su enfurecimiento. O sea, su ignorancia lo llevó a ser un hombre furioso en su religión. Dice que era sobremanera contra ellos, contra los cristianos. Saulo tenía un celo maligno para tratar de defender su religión. Hermanos queridos, hay un celo que es de Dios, hay un celo que es malo. Así es. Yo puedo sentir un celo de Dios, Filipenses 3:6, usted lo puede leer, y Mateo 23:15. Ahora, hay un celo, hermano, que nos ayuda a defender la sana doctrina, la sana palabra de Dios. Y hay un celo maligno que nace de mi emoción pecaminosa. De mi emoción pecaminosa. Oye, hermano, yo a veces cuando estoy aquí parado, fíjese, yo he hablado con alguien, no sé con quién, de mis hermanos. Yo sé que ve que la emoción me quiere ganar y quiere salir el hombre pecador y decir cosas que no debo. Yo no sé si a los predicadores que están aquí les ha pasado eso. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo le oro al Señor aquí en este lugar. Señor, no lo permitas que yo hable cosas que no debo de hablar. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque puede ser un celo pecaminoso. Ahora, hermano, tomando este ejemplo de Saulo, hagamos una pregunta a aquel, al fiscal de nuestro corazón. ¿El celo que sentimos es celo de Dios o un celo maligno? Preguntemos. Alimentado por nuestra religiosidad e ignorancia. Y esto puede conducirnos cada día a enfurecimiento con el cual dañamos a otros. No estoy diciendo que usted es, no. Estoy diciendo que nos hagamos un autoexamen. Examinemos nuestro corazón, miremos al corazón de Saulo y miremos el nuestro en el espejo de la palabra de Dios. Señor, mi corazón de verdad es igual que el de Saulo, antes de ser Pablo. Mi corazón se parece mucho al de él, yo no tengo mucho que envidiarle. Yo me parezco a él, solo que no soy hebreo. Pero mi corazón se parece mucho al de Saulo. En mí hay un enfurecimiento, hay un celo que no es de Dios. No hay un celo santo. El celo santo, hermano, es aquel que confronta el pecado mediante la palabra de Dios. Mediante el Espíritu Santo de Dios, que hace la palabra de Dios, guiada por el Espíritu Santo, redarguye de pecado. Y eso era lo que Saulo, voy a usar el nombre hebreo, lo que Saulo no estaba haciendo. Él en su enfurecimiento, en su celo pecaminoso, estaba arrastrando a los que de verdad estaban sirviendo a Dios, y él creía, siendo fariseo, que él era un verdadero hombre de Dios, cuando no lo era. Ahora, hermano, ¿cómo yo puedo aplicar esto que le pasó a Pablo en este 9 al 11? ¿Cómo yo puedo aplicarlo? Uno, leyendo lo que Pablo le sucedió, yo puedo tomar ejemplo, ya dije, ver mi corazón en el espejo de la Biblia
si está igual que el de Saulo, quitar ese celo maligno de mi corazón y aplicar la palabra de Dios en él para que sea transformado por ella. Y cuando eso sucede, mi querido hermano, usted y yo ya no vamos a sacar argumentos efímeros, pasajeros, sino que vamos a tener argumentos bíblicos para enseñar y predicar la palabra de Dios a manera que el oyente entienda, comprenda y, hermanos, y obedezca la palabra de Dios. De otra manera no pasará. No sucederá. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermanos, no somos capaces de convencer a veces a nuestras esposas. Así. No somos capaces de convencer a nadie de su pecado. ¿Quién lo hace? Es la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo que llega a su corazón como espada de dos filos, como martillo que quebranta ese corazón de piedra y lo transforma. Mis argumentos personales, carnales, no van a convencer a nadie de su pecado. ¿Qué lo va a convencer? El argumento bíblico. Eso es lo que va a convencer al pecador. No mi argumento. No mi argumento. Ahora, hermano, los que están aquí o los que los van a ver o están viendo, el que no es cristiano, yo le traigo lo que vimos ya de Saúl. No se esconda más de su pecado. Un día va a ser castigado por el Señor. No muy lejano. Yo no sé cuándo voy a morir, usted tampoco. Y si no se ha arrepentido de su pecado, sigue viviendo una vida impía, hoy le digo, arrepiéntase delante del Señor. Ahora, hermano, usted que se cree cristiano y lleva una vida como la de Saulo de Tarso, creyendo que está haciendo bien cuando está ofendiendo al Señor, yo hoy le digo, arrepienta de su pecado y vuélvase al Señor y Él tendrá de usted misericordia. Él tendrá compasión. Dios es el que obra. Dios es el que obra en nuestros corazones. Así es, mis hermanos. Así que estos dos casos que hemos visto hasta aquí, que Dios nos ayude para poder poner la aplicación en nuestros corazones y que sea el Dios del cielo encaminándolo en su verdad y que cuando Él venga podamos irnos con Él. Amén. Si yo pequé, hermano, está bueno, hermano. ¿Quién no peca? Pero hay algo tan glorioso que es el arrepentimiento. Y Dios nos acepta la oración del corazón. Dios nos acepta. Puestos de pie, hermano, las preguntas las dejamos para otro día porque la introducción es muy larga. Pero espero, hermano, que hayamos entendido que esta enseñanza que se ha enseñado tantas veces, no solo en la congregación, sino en muchas congregaciones. Así que digo al Señor Padre, yo gracias por este momento. Por mis hermanos, Señor Padre, que estamos ahí sentados, Dios Padre, soportando, Dios mío, Padre. Oh Dios, por gracias, porque han estado atentos a verdad tu palabra. Hoy, Señor, permítenos aplicar a nuestros corazones, Dios. Padre, que muchas veces son desobedientes, pecaminosos, Dios mío, Padre. Ayúdanos, Dios mío, Padre, para aplicar esta verdad a nuestros corazones. Y que seamos, Dios mío, conforme a tu voluntad, Rey de Gloria. Permito, Dios, que cada uno de mis hermanos, Rey de Gloria, podamos, Dios, contigo el día de tu venida, Señor. Yo te doy gracias por la oportunidad que hoy nos diste, Señor, de estar reunidos en este lugar bajo tu presencia, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, hermano. Dios les bendiga. Y discúlpenme porque me pasé unos minutos. Discúlpenme. Me pasé unos minutos, hermano. Pero lo hice, hermano, con todo el deseo de aprender mucho. Así que Dios les bendiga, hermano. Siga orando por nosotros porque enseñamos. Y hay debilidades, hay